Hola familia, ¿cómo están? Espero se encuentren bien el día de hoy. ¿Qué tal si cierran sus ojos ahí y comenzamos con una oración? Entonces, Señor, gracias Señor por este día que tú nos has regalado, Dios. Gracias porque tú nos tienes aquí, Dios, porque a pesar de estar encerrados, Señor, tú estás siempre con nosotros, Señor, tú nos provees, Dios, tú nunca nos dejas solo, Dios. Señor, gracias porque tú nos creaste, Señor, para un propósito, Señor, porque tú tienes algo grande para nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos tienes a salvo, Señor, porque cada persona que está representando a su familia, Señor, el día de hoy, Señor, aquí, Dios, tú estás con ellos, Señor. Señor, gracias porque aunque nosotros somos malos, Señor, y fallamos muchas veces, Dios, tú estás ahí siempre con nosotros, Señor, porque nos ves como tus hijos, Señor, porque somos tus hijos, Dios, porque somos la niña de tus ojos, Dios. Dígale ahí, Señor, gracias porque no nos falta nada, Dios, porque estás ahí siempre, Señor. Entonces, Señor, gracias, Señor. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, 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 me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Y me dice nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me dice nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, 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 me amaste a mí. Gracias, Señor. Hola familia, qué especial tenerlos en este tiempo con nosotros. Me alegra mucho el que podamos estar juntos por medio de esta virtualidad. También quiero saludar a las personas que se están conectando por primera vez. Espero tengan un tiempo muy agradable con nosotros. Quiero invitarlos a que vayamos al Salmo 16:8 que dice: siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha nada me hará caer. Así es que tengamos presente que Dios siempre va a estar al frente de nosotros guiando nuestros pasos y que aún también nada nos hará caer porque Él está cuidando de nosotros en cada momento. Entonces te invito a que vayas por tu cuaderno de apuntes, a que vayas por tu Biblia
y a que te pongas cómodo, que este va a ser un tiempo bien especial que vamos a tener con nuestro Papá Dios, y a que tengas la mejor disposición para darle gracias a nuestro Dios y para aprender cosas nuevas de Él. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una corta oración dándole gracias a Dios? Padre Celestial, gracias por este tiempo que viene a continuación. Te pedimos, Señor, que tú seas tomando tu palabra, Señor, que sea reargüida en nuestro corazón y que aún, Padre Celestial, podamos compartirlo, Señor, con las demás personas. Señor, que seas tú yendo, Padre Celestial, a cada hogar, Señor, de los cielos y poniendo tu aprendizaje, Señor, en cada uno de los corazones. Te damos gracias, Señor, por la persona, Señor, que va a estar, Señor, hablando a nuestro corazón, y te pedimos que seas tú tomando el control. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, amada familia. Espero que todos estén muy bien. Estoy muy contento nuevamente de estar con ustedes. Dios va a venir hablando a nuestros corazones a medida que vaya pasando este mensaje. Entonces, qué rico que puedas tomar apuntes, puedas traer tu Biblia, y hoy vamos a tener un tiempo espectacular. No te lo pierdas desde el principio hasta el final. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar. Pastor, ¿cuándo nuevamente van a abrir la iglesia presencial? Esa es la pregunta de muchas personas, o que muchas personas me han hecho en el transcurso de esta semana. Quiero contarles que como familia Senfol, como cuerpo Senfol, hemos estado trabajando en los protocolos de bioseguridad para atender a todas las personas nuevamente en nuestras iglesias. Y estamos muy expectantes de volverles a ver a cada uno de ustedes, Pero hay un orden de prioridades. Como iglesia tenemos un orden de prioridades, y en estos momentos el orden de prioridades es guardar la vida y preservar la salud de cada uno de nuestros miembros. Así que vamos a tener mucha paciencia, amada iglesia. Dios ha sido muy bueno en este tiempo y nos ha estado permitiendo hacer iglesia en casa, y nos ha ido muy bien. Nuestro templo está ahí donde siempre y está esperando a que nosotros volvamos, pero qué rico que nosotros podamos volver al templo renovados, que este tiempo difícil de crisis, de cuarentena, de aislamiento, como lo quieran llamar, de pandemia, sea un tiempo donde Dios haya hablado a nuestros corazones y volvamos siendo seres humanos totalmente diferentes. Así que hoy quiero en este mensaje decirles algo, y es que la buena noticia que tengo es que la iglesia la podemos hacer desde donde estás. Y así se llama este mensaje: desde donde estás. Desde donde estás. Quiero comenzar esta predicación con una historia secular, y esta es la historia de un maestro que algún día llega a su salón de clase a trabajar, como normalmente lo hacía en las mañanas, y llegó a su salón de clase y encontró a todos sus alumnos estresados, ansiosos y preocupados. Estaban en finales y todos estaban realmente muy preocupados de lo que iba a pasar. Así quizá nos hemos encontrado muchos de nosotros preocupados por lo que está pasando en nuestra área financiera, por lo que está pasando en nuestra iglesia, por lo que está pasando en el mundo entero con esta pandemia. Aún muchos también se están preocupando por las noticias que están saliendo, de que esto es un complot, de que esto es una mentira. Todos estamos en momentos difíciles, lo podría decir, en la humanidad completa. Pero este maestro hizo algo muy relevante. Cuando vio la preocupación de todos sus alumnos, él decidió llenar un vaso de agua. Todos pensaron inmediatamente que iba a ser la reflexión del vaso medio lleno y medio vacío, pero él lo llenó
completamente. Cuando lo llenó completamente, hizo algo, y es que lo cogió en sus manos. Y cuando lo coge en sus manos, le hace una pregunta a todos sus alumnos y les dice: ¿cuánto creen ustedes que pesa este vaso con agua? Ninguno supo responderle. Todos se quedaron pensando cuánto podría pesar este vaso con agua. Él le dijo algo: el peso de este vaso podría ser muy irrelevante, porque el vaso siempre va a pesar lo mismo. La diferencia es cuánto tiempo lo tienes en tu mano. Entonces les dijo esto: si tú tienes este vaso con agua lleno durante 1 minuto, pues nada va a pasar. Si lo tienes lleno de agua durante 1 hora, te va a doler. Pero si lo tienes durante todo un día, se te va a paralizar el brazo. Y así es el estrés, así es la ansiedad y la preocupación. Y les dijo: si tú piensas en tu problema durante 1 minuto, pues nada va a pasar. Si piensas en tu problema durante 1 hora, te va a doler. Si piensas en tu problema durante un día completo, te vas a paralizar por el estrés, por la ansiedad y por la preocupación. Hay muchos que los estresa estar en cuarentena, que nos estresa estar en cuarentena, porque he estado también estresado en momentos de esta cuarentena. A otros los estresa el distanciamiento con sus amigos, sobre todo a los jóvenes. A otros los estresa, por decir a mí, me pasa, y es que es difícil hacer los videos desde casa. Hacer los videos es difícil. No es lo mismo predicarle a una pantalla que predicar en la iglesia. Es mucho más difícil. Pero pasa algo, y es que a otros los estresa guardar distancia para hacer sus compras, ponerse en el tapabocas, tener que desinfectar todo el mercado en todo tiempo, las cosas que compramos. A otros los estresa el lugar donde están, el lugar donde viven, el lugar o con quienes están. También en muchas ocasiones nos está estresando, y esto nos está llevando a comportarnos de una manera no tan buena delante de Dios. El distanciamiento social hace una brecha en el corazón del ser humano. Nosotros no estamos acostumbrados a esto. Pero pasa algo, y es que la Biblia nos habla que hubieron hombres que pudieron ser relevantes independientemente del distanciamiento social. Hubieron hombres en la Biblia que pudieron ser relevantes, pudieron hacer cosas espectaculares en el distanciamiento social. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estaban? Ahí pudieron hacer cosas relevantes. Y ese es un llamado de parte de Dios para que nosotros, donde estemos, podamos ser útiles en las manos de Dios. No estemos esperando a que se pueda abrir nuevamente la iglesia para ser relevantes en la vida de alguien, o en la vida aún en nuestra propia vida o con nuestra propia familia. Dios nos está llamando a que nosotros seamos relevantes en el lugar donde estamos. Y hoy tengo a 3 personajes de la Biblia. El primero, que es Jesús; el segundo, que es Pedro; y el apóstol Pablo, que hacen algo espectacular a distancia, siendo hombres que estaban distanciados. ¿Dónde estaban? Desde donde estaban, hicieron cosas espectaculares. Y lo primero que les voy a contar es en Mateo 8, versículo 5, y es una historia espectacular de Jesús. Dice así, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice: cuando Jesús ingresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, le dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará.
Versículo 13. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esta misma hora. Impacta la palabra que dice desde donde estás. Desde donde estás. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás. Y hoy el Señor nos dice: desde donde estás puedes hacer cosas grandes como las que hizo Jesús. Desde donde estás, tú tranquilamente puedes hacer cosas relevantes en este tiempo de cuarentena. No esperes a que el tiempo de cuarentena se termine para que puedas hacer cosas grandes. Quizá pueda ser, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta cuarentena, no sabemos cuánto tiempo va a durar este aislamiento, el distanciamiento, no sabemos en realidad qué pueda pasar, pero lo que sí sabemos es que tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios, y es que donde estemos podamos hacer cosas relevantes, que podamos salir de este confinamiento de una manera diferente. Ese es el llamado que Jesús nos está haciendo en esta noche. Y también cuenta una historia muy especial en Lucas 17 del versículo 11 en adelante, y todos conocemos la historia de los 10 leprosos, que también fue a distancia. Dice: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en la aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia, gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. A la distancia Jesús los sanaba. A la distancia Jesús hacía milagros también. A la distancia, estaban lejos. El distanciamiento fue una oportunidad para que Cristo Jesús mostrara su gran poder. No sé si de pronto lo estás entendiendo, pero el Señor nos quiere decir en esta noche: a la distancia también quiero usarte. A la distancia quiero que hagas cosas relevantes, que no salgas de esta cuarentena como entraste, amada familia. Lo sanó desde donde estaba. Desde donde estás, Jesús quiere que tú sanes a otros. Jesús quiere que tú hagas cosas relevantes desde donde estás. No esperes el momento y lugar perfecto para seguir soñando en este 2020. No esperes el momento y lugar perfecto para seguir sembrando en el corazón de los demás. No esperes el lugar y el momento perfecto para que sigas siendo relevante a la vida de tus hijos en esta cuarentena. En medio de la familia, en medio de las situaciones difíciles y en las crisis, que se conviertan en una oportunidad para nosotros, ser relevantes a la distancia. A la distancia. Hazlo desde donde estás. Para Jesús la distancia no es un límite. Para Jesús la distancia se convirtió en una oportunidad. Y lo podemos ver en estos dos pasajes, como la distancia era una oportunidad para que todos vieran la gloria de Dios desde donde Él estaba. Así que, familia, este es el llamado de Dios a nuestras vidas en esta noche. Podemos hacer todo lo que Dios nos mandó a hacer a la distancia. A la distancia podemos hacer proezas, claro que sí. Quizá con una llamada basta. Quizá con un mensaje pueda ser relevante para otra persona, ser luz en medio de las tinieblas, independientemente de la distancia, es lo que nos ha llamado Jesús. Y también, no solamente Jesús, y tú tranquilamente me podrías decir: ok, pero también Jesús, estando en la presencialidad, hizo cosas espectaculares. Claro, claro que sí. Podemos ver muchos más milagros de Jesús estando presente con las personas. Pero también podemos, no solamente de Jesús, sino también del apóstol Pedro, podemos entender también que él a la distancia podía hacer cosas totalmente relevantes para las demás personas.
¿Por qué? Porque era un hombre lleno del poder de Dios. Esa tiene que ser nuestra oración, que Dios nos llene de poder, que Dios pueda llenarnos de su Santo Espíritu para que nosotros podamos ser relevantes, aún estando distantes de las demás personas. Hechos 5, versículo 15, habla algo espectacular y dice: como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Sacaban a los enfermos cuando Pedro sacaba, y a la distancia su sombra los sanaba. Hay una connotación muy especial en este versículo, y es la sombra. ¿Qué representa la sombra? La sombra siempre va detrás, después de que tú pasas. Después de que tú pasas, siempre debes dejar algo. Y Pedro, después de que pasaba, dejaba sanidad en la vida de los enfermos. ¿Qué estás dejando después de que tú pasas? ¿Qué estás dejando con tu estilo de vida? ¿Cuál es tu sombra? Es la pregunta que el Señor nos hace hoy. ¿Cuál es tu sombra? La sombra de Pedro sanaba. ¿Nuestra sombra qué hace? Desde donde nosotros estamos, ¿sí?, a la distancia, ¿qué estamos dando? ¿Qué estamos dejando, familia? Y también nos expresa la Biblia en Hechos 19:11, una historia también del apóstol Pablo. Dice el versículo 11 de Hechos 19: Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Versículo 12: cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas había tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. ¿Desde dónde está tu sombra? ¿Desde dónde está tu pañuelo? ¿Saben? Pasaba algo con Pablo, y es que la gente colocaba pañuelos o le limpiaba el sudor a Pablo con pañuelos, y iba y se los tocaban personas que estaban enfermos, y era tanta la unción de este varón que las demás personas quedaban sanas. Eso pasaba en Hechos 19:11. Así que a la distancia, Pablo y Pedro, el uno sanaba con la sombra y el otro con su sudor. ¿Se pueden imaginar esto? Desde la distancia, el Señor nos está enseñando en esta noche que el distanciamiento también puede ser útil en las manos de Dios para que nosotros hagamos proezas, para que nosotros hagamos cosas relevantes. Y quiero compartirles rápidamente tres principios para que entendamos en esta noche. Y el primer principio que les quiero compartir es el principio de la influencia. El principio de la influencia. Y yo quiero que hagamos algo no simbólico, sino que en esta noche podamos hacer algo relevante desde donde tú estás. Y es que ahí en tu cuaderno donde tú estás tomando nota, puedas copiar los nombres de las personas a las cuales tú quieres ser relevante en el transcurso de esta semana. Relevante con una oración, relevante aún para invitarlo al movimiento en el que tú asistes. Si tú asistes a la reunión de parejas los viernes en nuestras reuniones, en nuestra sede, puedas también invitar a una persona, a un amigo que quizá tú sabes que tiene crisis en su matrimonio y que aún esa persona está esperando una respuesta de Dios, y tú puedes ser esa respuesta de parte de Dios. Entonces, que tú puedas colocar en tu agenda, en tu cuaderno: esta semana voy a invitar a la reunión a la que yo asisto a fulanito, a peranito, no sé cuál será, el Pedrito, no sé cómo se llamará tu amigo, ¿cierto? Pero que tú puedas colocar el nombre de esa persona. Si tú asistes a una célula, también que tú puedas invitar a esa persona, que pueda ser relevante, que puedas aún aconsejar a una persona que tú sabes que tiene una necesidad de Dios.
que tú puedas orar por la gente, hacer una llamada, enviar un WhatsApp, que tú puedas abrir un grupo vida, si es tu necesidad o si crees que Dios te está llamando a esto, que tú puedas también abrir un grupo vida, habla con tu líder personal y que tú puedas hacer algo relevante ahí donde tú estás. No esperes a que se termine la cuarentena para hacer algo relevante, hazlo desde ya. Y Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos en total y del capítulo 21 al capítulo 28, el libro de los Hechos nos narra cómo Pablo fue encarcelado. Primero fue encarcelado en Jerusalén, después fue encarcelado en Cesarea, luego fue encarcelado en Roma, en la cárcel mamertina. Todos quizá hemos estudiado un poco, pero en total fueron 7 capítulos de los 28 dedicados a ese confinamiento que tuvo que vivir Pablo. En los momentos de confinamiento, Dios sacó lo mejor, la esencia de Pablo. Entonces, lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde o en esta noche ya, es que nosotros seamos de influencia y que este tiempo sea un tiempo relevante, así como lo fue para Pablo. El apóstol Pablo dedicó 7 capítulos de 28 a contar historias desde la cárcel. De hecho, los estudios dicen aproximadamente que 4 de las cartas o de las epístolas que Pablo escribió, las escribió confinado, las escribió en cuarentena. Así que los tiempos de cuarentena, los tiempos de confinamiento, de distanciamiento, no es para que nos distanciemos de Dios y para que nos distanciemos de los demás. Por lo contrario, es cuando más tenemos que estar unidos con Dios. Así como Jesús oraba a Dios y le oraba en Juan 17, que le decía al Señor: Señor, yo te pido que por favor no los saques de este mundo, pero que sí los guardes y que ellos sean uno como tú y yo somos uno, que permanezcan unidos, así sea en medio de la crisis, de la escasez, de la tribulación, que nosotros podamos estar unidos con Dios y con las demás personas. Para eso puede ser muy útil la cuarentena, amada familia. Y hay una historia también que les quiero compartir y está en Hechos 26-28, y aquí es donde vamos a ver la influencia de Pablo en el lugar donde él estaba. Hechos 26, capítulo 26, versículo 28. Es la historia cuando Pablo estaba en un juicio, y después de este juicio Pablo tranquilamente estaba exponiendo sus derechos como ciudadano. Como ciudadano estaba exponiendo sus derechos y les estaba diciendo a ellos toda su historia, su testimonio de vida, pero sin dejarlos de evangelizar. Y llega un momento en el versículo 28 donde el rey Agripa lo interrumpió y dice: Agripa lo interrumpió: ¿acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Pablo le contestó: sea en poco tiempo o en mucho tiempo, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Pablo lo que le quería decir a Agripa es: a mí, en realidad yo soy inocente, pero yo pido a Dios por sus vidas. Yo pido a Dios por sus vidas para que Dios les pueda quitar las cadenas espirituales que ustedes tienen. Que puedan ser como yo, que soy libre espiritualmente, mi mente es libre. Espiritualmente estoy siendo libre, lo único que estoy siendo atado son mis manos, pero ustedes tienen las manos desatadas,
pero están siendo encadenados espiritualmente. Y qué triste que hay tantas personas espiritualmente encadenadas y nosotros que somos libres, que solamente nos tienen encadenados nuestras manos en una cuarentena o en un confinamiento, pero seamos libres de espíritu, así como el apóstol Pablo, y no podamos ser relevantes para otras personas. Si vivimos en Cristo, quizá nos encadenen físicamente en una cuarentena, en un confinamiento o en una pandemia. Pero si vivimos en Cristo, no físicamente podemos estar encadenados, pero espiritualmente estamos libres. Así que seamos relevantes en el lugar donde estamos, donde Dios nos puso, amada familia. Pablo, desde donde estaba, profesaba libertad, aún siendo un hombre que estaba encadenado, y profesaba libertad. Había una libertad tan grande en su vida, espiritualmente estaba tan libre, que profesaba aún que lo único que lo ataba en esos momentos era una cadena que tenía en sus manos. Pero en realidad vivía una vida en libertad. No importa la crisis que estés viviendo en estos momentos, no importa si estás angustiada, si estás angustiado, si tú estás en Cristo Jesús, eso quiere decir que eres libre independientemente de lo que esté pasando en tu entorno y a tu alrededor. No solamente profesamos la libertad que tenemos en Cristo, sino que es tiempo de vivirla dentro de nuestras casas, dentro de donde estamos. El segundo principio, después de la influencia, el segundo principio es: sacude tu mente de la cuarentena. Sacude tu mente, no te dejes esclavizar. No te dejes encerrar. Está bien que tu cuerpo esté encerrado, pero tu mente tiene que volar. Tu mente tiene que seguir soñando. No podemos estancarnos como familia. No podemos estancarnos como profesionales. Tenemos que seguir instruyéndonos en la palabra de Dios. Tenemos que seguir soñando con lo que hemos preparado en el 2019 para el 2020. Puede que esta cuarentena siga todo el año. No sabemos en realidad. Pero lo que sí sabemos, familia, es que en realidad la única incapacidad que puede tener el ser humano es en su mente. Así que, familia, sacude tu mente de la cuarentena. Hechos 28, el último capítulo de Hechos de los Apóstoles, el versículo 30 y 31, habla algo muy especial, y es que Pablo estaba arrestado, pero ya tenía una prisión domiciliaria. Y durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que le visitaban. Imagínense esto, un hombre que durante aproximadamente 5 años estuvo encarcelado, y sin embargo, cuando le dieron una prisión domiciliaria, tenía la solvencia económica para pagar todos sus gastos y aún para ayudarles a otros. El versículo 31 dice: y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Nadie intentó detenerlo. No solamente no nos puede detener una pandemia, familia. Si a Pablo no lo detuvieron unas cadenas atadas en sus manos y unos grilletes en sus pies, una cárcel como la cárcel Mamertina en Roma, que no era una cárcel como la que nosotros estamos acostumbrados a ver, una cárcel que era literalmente un hueco, una fosa, donde tenían que hacer sus necesidades todos los presos viéndose los unos a los otros en un hueco, y los tenían que tapar con tierra. Y sin embargo, este hombre, desde donde estaba, profesaba el evangelio. Después sale a prisión domiciliaria, a un arresto domiciliario, y sin embargo dice que después de eso nadie intentaba detenerlo.
Este es un llamado de parte de Dios. No nos puede detener una cuarentena. Si al apóstol Pablo no lo detuvo un arresto domiciliario y una cárcel mamertina, a nosotros no nos puede detener una pandemia, no nos puede detener un aislamiento, amada iglesia. Vamos a seguir profesando, vamos a seguir evangelizando, vamos a seguir invitando a las personas a que se conecten a nuestras reuniones. No bajemos la guardia y por este tiempo aún que muchas personas puedan conocer a ese Cristo que vive en medio de nosotros a causa de la bendita cuarentena. Que si nos deje algo la cuarentena, sean almas para Cristo Jesús. Dice, sacude tu mente de la cuarentena, amada iglesia. Pablo pagaba no solamente sus gastos, dice la Biblia que él pagaba sus gastos él mismo, pero sin embargo le ayudaba a otras personas. Dios abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde, dice la Biblia en Malaquías 3:10. Probadme ahora en esto, pero debemos de ser fieles con Dios. Sé fiel con Dios y verás ventanas abiertas. Este es tiempo para que tu fidelidad esté a flor de piel con Dios. Nuevas ventanas, yo declaro nuevas ventanas para aquellos que lo necesitan. Pablo en la cuarentena abrió sus manos y Dios simplemente le dio. Esto me encanta. Pablo abría sus manos y el Señor lo respaldaba. Pablo se sostenía él mismo. No sé si de pronto sabes, pero el apóstol Pablo tenía una empresa de carpas, una empresa de tiendas, de campaña. Este hombre no solamente tenía para él mismo, sino que tenía aún para darle a otras personas después de haber pasado 5 años encerrado en una cárcel. 5 años en prisión aproximadamente, pues. Pero en esa cuarentena le sirvió a este hombre para escribir 4 epístolas. 4 epístolas. La pregunta es, ¿cuántos libros te has leído en esta cuarentena? ¿Cuántos libros de la Biblia has leído en esta cuarentena? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a tu Dios en esta cuarentena? Aprovéchala. Hay muchas personas que están trabajando ya, pero están saliendo más temprano de sus trabajos, otros están trabajando desde casa. La cuarentena puede ser de gran bendición para nuestra vida espiritual y para que dejemos un legado no solamente a nuestros hijos, sino que también podamos profesar el que vive dentro de nuestros corazones. Vamos a crear una nueva manera de vivir. Pablo recibía a todos los que lo visitaban y les enseñaba acerca del reino de Dios. Estamos encontrando nuevas maneras de hacer iglesia como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo donde iba hacía iglesia. Y aún en medio de su cuarentena también hizo iglesia. Ahora nosotros que tenemos todos los medios para poder instruir a la verdad a muchas personas, es rico que lo podamos hacer. Entonces, el primer principio, influencia. Y podemos ver Pablo cómo fue de gran influencia con Agripa. Recuerden, el rey Agripa, ¿sí? El segundo, sacude tu mente de la cuarentena, sacude tu mente de esta cuarentena. No te dejes de limitar, por favor, amada iglesia. Y el tercer y último principio, no te acostumbres a vivir mediocremente en libertad. No te acostumbres a vivir mediocremente en libertad. Tú y yo somos libres en Cristo. Si tienes a Jesús en tu corazón, eres libre en Cristo, pero no vivas esa libertad mediocremente. Dale libertad a otros. Profesa libertad a otros, amada familia. Y un ejemplo bien especial es el ejemplo del hermano del hijo pródigo. Todos hablamos del hijo pródigo, pero difícilmente hablamos de su hermano. Este hermano del hijo pródigo no fue un hombre desobediente, no fue un hombre
ambicioso, pero estaba en la casa de su padre y no valoraba lo que él tenía. El síndrome del hijo pródigo es estar en casa, pero no estar. No ver las bendiciones que tiene a su lado. No te acostumbres a vivir mediocremente en libertad. No te acostumbres a estar encerrado, confinado tu corazón. No dejes que tu espíritu esté confinado. Dejemos que quizá nuestro cuerpo se confine, esté en cuarentena, pero que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestro espíritu pueda volar, hacer cosas relevantes por nuestro buen Dios. Si después de esta cuarentena, después de que termine quizá todo esto que estamos viviendo y tuvieras que darle cuentas a Dios de lo que pasó en tu cuarentena, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Señor, estuve como el hermano del hijo pródigo quizá, estuve tan cerca del Padre, pero no lo disfruté. Quizá le podrías decir, Señor, lo siento, estuve enfocado en Netflix, estuve enfocado en tantas situaciones, en mi estrés, estuve sosteniendo todo el tiempo un vaso lleno de agua y tuve dolor de brazo toda la cuarentena, cuando podría en medio de la crisis ver tu realidad y no lo hice. ¿Qué le podrías decir a Dios si te llamara a cuentas después de la cuarentena, después del confinamiento? O simplemente le podrías decir, Señor, sabes, fue un tiempo amargo, tiempo muy difícil para mí, para mi familia, mucho más. Pero sabes, entendí a ser fiel en lo poco. Y el Señor te va a decir, entonces te pondré en lo mucho. O le podrías decir, desde donde estuve, te serví. Desde donde estuve, y no impedí que otros se acercaran a ti, sino al contrario, propicié que otros te conocieran, propicié que muchas personas pudieran vivir vidas también relevantes como las que yo vi, como mi vida o como lo que viví en esta cuarentena. O quizá vas a dejar tu pelo en el alambrado también, y de pronto te encuentres con Jesús y de pronto te llames a cuenta a Dios. Simplemente le digas, Señor, dejé todos mis pelos en el alambrado, Señor, pero aquí estoy, Señor. Sobreviví de esta crisis, Señor, y quizá llego a ti, oh Dios, diferente, con cicatrices, Señor, pero no vengo sola, no vengo solo, Señor. Traje personas conmigo, traje a mi familia. Qué triste es saber que quizá tú te puedas salvar y tus hijos y tu familia no estén a tu lado. Que tú vivas una vida en libertad, pero tan mediocre que no puedas aún llevarle libertad a tu familia. Sirve a Jesús donde tú estés. Sirve al Señor ahí donde tú estés. ¿Qué tal si oramos en esta noche y le decimos, Señor, perdónanos, porque quizá hemos buscado, Señor, tiempos perfectos. Hemos buscado que la situación cambie para que nuestra mente diga, aquí ya me puedo concentrar, aquí ya puedo volver a soñar. Qué pena, Señor, el no soñar en estos tiempos. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, Señor, si quizás, Señor, tengamos, Señor, no solamente nuestro cuerpo en cuarentena, sino nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro corazón en cuarentena, Señor. Perdónanos, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a volar más alto, amado Jesús. A llevar, Señor, el Evangelio, Señor, a otro nivel, Señor. A un nivel mucho más alto, Señor. No a un nivel, Señor, de cuarentena, Señor. No a un nivel, Señor, esporádico, sino que podamos caminar contigo en todo tiempo.
Caminar no es dar un paso ni dar dos pasos. Caminar es dar pasos continuos. Y hoy, Señor, queremos ser hombres y mujeres que continúen lo que empiecen, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos, Señor, a desde el lugar donde estamos, ser luz y ser sal, Señor. Darle sabor, Señor, a nuestros hogares, a nuestras familias, pero también, Señor, propiciar momentos contigo a otras personas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo tan especial. Y si tú estás ahí y es primera vez que ves una predicación como esta, yo te pido que cierres tus ojos y le digas al Señor: Señor, gracias, amado Jesús. Hoy entiendo que te necesito, Jesús. Te abro la puerta de mi corazón para que tú entres en mí y hagas de mí el hombre o la mujer o la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y sé que si muero en cualquier momento, estaré contigo en el cielo, amado Jesús. Hoy te voy a servir desde donde esté. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos felices decimos amén. Allá en casa, gracias, familia, por conectarse con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales. En Zoom están todas nuestras reuniones en el transcurso de la semana, así que no se pierdan nada, absolutamente nada de lo que estamos viviendo en nuestra amada Senfol. Gracias, familia, por conectarse con nosotros y no olviden hacer la tarea. La tarea es que esas personas que tú anotaste en tu agenda puedas invitarla a una de las reuniones que normalmente hacemos en el transcurso de la semana. No dejes de proclamar y no dejes de ser usado por Dios o usada por Dios desde donde estés. Dios te bendiga. Chao, chao. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo
sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Familia, qué tiempo tan tremendamente especial. Espero que hayas tomado todos tus apuntes y puedas estar interiorizando cada una de las cosas que Dios te enseñó en este tiempo. Y a ti que te conectas por primera vez con nosotros, tenemos tiempos muy especiales en la semana, donde puedes aprender nuevas cosas de Dios e interiorizar muchas cosas que Él tiene para ti. Gracias por tener este tiempo con nosotros. Aún quiero que recuerden que al final de este mes vamos a tener un tiempo muy especial que es Plantados. Espero tengan un día muy especial y puedan seguirse conectando con nosotros. Familia, los amo mucho y que tengan una semana muy bendecida. Un abrazo. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te unas a nuestro tiempo de Plantados, un espacio donde nos conectaremos como iglesia para compartir y en la unidad y el amor de nuestro Señor Jesucristo podamos disfrutar de una mañana especial. Conéctate a través de Zoom, una plataforma diseñada para cortar la distancia. Conéctate y disfrutemos juntos de la gran bendición de ser una familia. Senfol Bello, mi iglesia, mi casa. Thank you.